Algunos lugares alrededor del mundo han desconcertado a científicos y académicos durante décadas. Lugares con nombres como la Zona del Silencio, la Puerta de los Dioses y el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de esos misteriosos lugares reportan una variedad de extrañas energías, desapariciones inexplicables y fenómenos sobrenaturales. Numerosas leyendas hablan de seres estelares de otro mundo que entran y salen de esos lugares. ¿Podrían esos mitos estar hablando de eventos reales? ¿Habrán estado atrayendo las extrañas energías de esos lugares a visitantes de otros mundos durante miles de años? Un extraterrestre que viniera hace 10.000 años podría haber usado los puntos magnéticos de la Tierra como señales de ubicación. Tienen que usar ciertas entradas y portales para nuestro planeta. ¿Hay un patrón que lleva hacia donde están ubicados esos puntos? Alguien se lo ordenó. Usen la palabra estrella para el nombre de su aldea. Para siempre, no la cambien. Millones de personas alrededor del mundo creen que nos han visitado seres extraterrestres en el pasado. ¿Y si fuera verdad? ¿Los extraterrestres de la antigüedad ayudaron a darle forma a nuestro mundo? ¿Y si así fuera, se concentraron alrededor de lugares específicos? ¿Podría un mejor entendimiento de las visitas de los extraterrestres de la antigüedad revelar los secretos subyacentes de algunos de los lugares más misteriosos del mundo? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán? Lugares misteriosos. Quizá el más famoso o el más infame de todos los lugares misteriosos del mundo es el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, esta extensión de océano que cubre más de 1.294.000 metros cuadrados entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas ha desconcertado a científicos, marineros experimentados e incluso a investigadores militares. Aviones que desaparecen, avistamientos de varios tipos de luces extrañas, un montón de cosas raras, todo aglomerado en esa estrecha esquina del Atlántico. Barcos que aparecen completamente vacíos, sin señales de lucha, y sin embargo la tripulación se desvaneció. Eso es algo muy real. Existen en los registros y de pronto desaparecen con buen tiempo. Para mí eso no es un fenómeno sobrenatural, es un misterio. ¿Qué hizo que barcos y aviones desaparecieran sin dejar rastros? ¿Por qué han dejado de funcionar o cambian de curso solos equipos aeronáuticos y náuticos? Registros históricos de embarcaciones muestran que los misterios del Triángulo de las Bermudas son mucho más antiguos de lo que mucha gente cree. Desde los primeros días de exploraciones oceánicas, los marineros han visto cosas extrañas. La concepción del Triángulo de las Bermudas empezó con Cristóbal Colón porque él era un navegante muy esotérico y un marinero muy respetado. Su cuaderno de bitácora, cuando cruzó al Nuevo Mundo, fue muy preciso. Cuando llegó Colón al área conocida como Triángulo de las Bermudas, registró un mal funcionamiento de la brújula. La siguiente noche vio una gran bola de fuego chocar contra el océano. Él vio luces extrañas, él vio extraños fenómenos climatológicos que ocurrían ahí. Así que eso demuestra que la leyenda del Triángulo de las Bermudas no es un mito moderno o una leyenda urbana en el umbral del siglo XXI. Es realmente antigua en esa área. Unos 450 años después de Cristóbal Colón, el 5 de diciembre de 1945, el ejército de Estados Unidos vivió el misterio más desconcertante del Triángulo de las Bermudas. A las 2 en punto de la tarde, 5 bombarderos de la Armada de Estados Unidos despegaron de la base naval en Fort Lauderdale, Florida, para un ejercicio de entrenamiento de rutina. Pero poco después de que empezó la misión de 2 horas, desaparecieron repentinamente los 5 aviones. El misterio se hizo más desconcertante cuando la Armada envió un avión de rescate que también desapareció.
6 aviones, todos tripulados por pilotos experimentados, se desvanecieron. Eso le pareció muy extraño a todo el mundo. Estábamos en la era moderna, tenemos radares, telecomunicaciones, y aún así se desvanecieron 5 aviones. Ahora la pregunta es, ¿a dónde fueron? Parece que los arrancaron de nuestra realidad y se los llevaron a otra parte. Y por supuesto, lo que sea, es el misterio del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años, pocos han sobrevivido para hablar sobre las extrañas anomalías que les ocurrieron en el Triángulo de las Bermudas. Pero el piloto estadounidense Bruce Gernon es una excepción. En 1970, Gernon, su padre y un socio iban volando de las Bermudas a Florida cuando reportó que estaba viendo una extraña nube directamente delante de su avión. Entonces, a medida que se acercaba, Gernon afirma que la nube formó un hueco como el de una rosquilla o un vórtice. Al principio el túnel era enorme, pero después empezó a achicarse rápidamente. Y cuando entré al túnel, pasó algo increíble. Al instante se formaron unas líneas y parecía que estuviera mirando por el cañón de un rifle, porque las líneas se arremolinaron lentamente en contra de las agujas del reloj, y me topé con una electricidad intensa, parecían luces intermitentes. Y lo único que podía ver era una extraña niebla grisácea y amarillenta. Yo la llamo niebla electrónica. Luego me di cuenta de que mis instrumentos estaban funcionando mal y al mismo tiempo sentía una sensación increíble. Gernon dice que cuando finalmente salió del túnel, llamó por radio al control de tráfico aéreo de Miami, pero no encontraban su avión en la pantalla del radar. Y como 3 minutos después, el controlador de radar me respondió por radio, todo emocionado. Me había identificado sobre Miami. Yo no podía creerlo porque apenas había volado 33 minutos, cuando debió haber sido 1 hora y 3 minutos. ¿Podría en realidad suceder tal discrepancia de tiempo y ubicación? ¿Y podrían los extraterrestres estar usando ese tipo de puertas para venir a la Tierra? Según la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, es posible. Aplicando el principio de Einstein sobre el espacio y el uso de una fuerza gravitacional, es muy posible que de alguna manera las naves extraterrestres obtengan una carga de energía mayor en lugares como el Triángulo de las Bermudas que les permitan darle impulso o alcanzar velocidad warp y aprovechar algún tipo de partículas extra para que los lleven a donde están tratando de ir. Lo que sucede es que cuando generas energía, sobre todo de un nivel más elevado o de una dimensión más elevada, viene en espiral. Y será la rotación y la espiral lo que permita que entre la energía. Así que por definición tales emisiones de energía son vórtices. Eso significa que un vórtice y una entrada son la misma cosa. Como en teoría los agujeros de gusano están por todo el universo, ¿podrían esos mismos tipos de entradas existir en áreas más pequeñas de la Tierra? Si así fuera, ¿son extraños niveles electromagnéticos la clave para descubrirlos? Gente que no tiene nada que ver con otra reporta la misma cosa. Y siempre tiene que ver con fenómenos electromagnéticos que por lo general suponen un vapor o una nube inexplicables. Ese fenómeno indicaba ovnis materializándose o desmaterializándose en nuestra dimensión. Es muy posible que el Triángulo de las Bermudas sea exactamente una de esas entradas interdimensionales que usan los extraterrestres. Con reportes de apariciones de ovnis y desapariciones de barcos y aviones, algunos sostienen que el Triángulo de las Bermudas es un portal que funciona en 2 direcciones. De modo que, si, como sostienen teóricos de los astronautas de la antigüedad, visitantes de otro mundo han estado usando esos portales para venir aquí desde tiempos remotos, ¿podríamos usar nosotros ese atajo algún día para visitarlos a ellos? Y si en verdad hay un portal mar adentro en el Triángulo de las Bermudas, ¿podría haber otros en tierra firme?
A 650 kilómetros al sur de El Paso, Texas, al norte de México, se extiende una sección remota y escarpada de desierto. Los habitantes de la localidad se refieren a esa área cerca del pueblo Ceballos como la zona del silencio. Esa área es el epicentro de algunos de los fenómenos más extraños que se hayan experimentado en la Tierra. Ahí no funciona nada. Si vas con un celular, el celular no funciona. Si vas con un radio, el radio no funciona. Si vas con una brújula, la aguja se pone a dar vueltas. Es extraño, hay piedras extrañas por todas partes. En esa área del desierto viven animales con mutaciones. Cuando estás allí sientes algo indescriptible. La zona del silencio fue identificada en los años 30 por Francisco Sarabia, un piloto mexicano que decía que su radio había dejado de funcionar misteriosamente mientras volaba sobre esa área. Lo llaman el Triángulo de las Bermudas de México y está ubicado prácticamente en el mismo paralelo, entre los paralelos 26 y 28, por lo tanto se conecta con las pirámides de Egipto, así que parece que alrededor de todo ese sector hay una conexión con todas las anomalías que ocurren en las diferentes partes del mundo. Como científico estás entrenado para ser escéptico, pero la verdad es que no creemos en nada. Nada está demostrado hasta que en efecto tienes evidencias. El campo magnético de la Tierra sí varía a lo largo de su superficie, en un pequeño porcentaje. Uno de los casos más extraños que supone la zona del silencio tuvo lugar el 11 de julio de 1970, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó un misil Athena. Desde sus instalaciones militares en Green River, Utah, el misil estaba programado para aterrizar a 1.100 kilómetros en el campo de misiles White Sands, en Nuevo México. Pero por alguna razón inexplicable, el misil Athena cayó a cientos de kilómetros del campo de misiles White Sands en la dirección de la zona del silencio. No solo se desvió de su curso, sino que se pasó de su objetivo, como si lo hubieran recogido o arrancado o arrastrado o alado hacia allá. Un vocero de la NASA dijo que era raro, que parecía que lo hubieran alado hacia esa área y hubiera terminado estrellándose y rompiéndose en pedazos. Pero algunos dicen que ese misil no es lo único que ha sido misteriosamente jalado hacia la zona del silencio. Los teóricos de los extraterrestres de la antigüedad creen que una inusual cantidad de meteoritos se ha estrellado allí. La evidencia indica que, al parecer, la zona del silencio es un poderoso vórtice de energía que literalmente absorbe meteoritos y otros restos espaciales hacia esa pequeña área en el norte de México. La ciencia ha demostrado que en esa área hay un alto nivel de magnetismo. Sabemos que en toda esa área hay un registro magnético. ¿Es lo suficientemente fuerte como para atraer grandes objetos como meteoritos? Yo no creo que en este momento se estén haciendo esas investigaciones. Hace 3.000 años, la cultura Anasazi habitó la región norte de lo que hoy es el suroeste norteamericano. Anasazi significa los antiguos, y ellos le prestaban gran atención a las estrellas. Los científicos han determinado que en el año 1054 después de Cristo, la explosión de una supernova se dio en la Tierra. Muchos creen que el primer dibujo conocido de ese fenómeno se encontró en una cueva donde vivían los Anasazi. Al sur de la zona del silencio, otras culturas, incluso la maya, según se reporta, poseían un sorprendente conocimiento detallado de hechos celestes similares. ¿Es posible que de alguna manera esas dos culturas estuvieran intercambiando información? Están separadas por miles de kilómetros, pero ambas culturas, la Anasazi en el norte y los mesoamericanos en el sur, hallaron la zona del silencio y lo usaron como lugar de encuentro entre sus dos culturas.
Como te imaginarás, si estudias las estrellas en la noche y graficas las constelaciones, obviamente una de las cosas que vas a ver son meteoritos relampagueando en el cielo. Si tus respuestas vienen del cielo, es probable que siguieras los meteoritos a ver dónde caen. Según la teoría, puede que hayan encontrado lo que buscaban en la zona del silencio. Pero, ¿qué otras conexiones existen entre esas dos culturas? ¿Serán de origen extraterrestre? Si revisamos las antiguas creencias de los Anasazi y los mesoamericanos del sur, sabremos que creían enormemente en la gente del cielo, en los visitantes del cielo. Si esos visitantes venían del cielo, ¿quiénes eran? Hay similitud entre los seres que reportan como altos, de piel pálida, cabello blanco, y muchas de las descripciones suramericanas de sus dioses, que no son indígenas y no se parecen a la gente de piel y cabello oscuros que se encuentran en esa región. Según la leyenda, los así llamados visitantes del cielo se hicieron conocer por la gente de la antigüedad. ¿Es posible que aún hoy se hagan conocer? Hay una cantidad de reportes de ovnis en la zona del silencio. Tal vez el reporte más popular y prominente vino del pueblo de Ceballos. Una tarde a finales del verano, unos habitantes del pueblo vieron en el cielo un objeto suspendido en el aire en las afueras del pueblo y que medía 100 metros de ancho y que tenía luces multicolores intermitentes. No estaba haciendo nada, simplemente estaba en el desierto, suspendido en el aire y después de un rato se fue en dirección de la zona del silencio. Yo también creo que puede haber una relación entre lo que está pasando hoy, la gran actividad existentes de ovnis y los reportes. Vórtice quizás es un portal interdimensional y no podemos explicarlo, pero en esa área está pasando algo inusual. ¿Podrían los extraterrestres identificar esas diferencias magnéticas? ¿Serían de algún uso para los visitantes de la antigüedad? Si yo fuera un extraterrestre que viniera para acá hace 10.000 años, es obvio que en esa época no encontraría mapas de carreteras. Sin embargo, podría usar los puntos con anomalías magnéticas del planeta Tierra como señales de ubicación para cuando regresara, esas señales fueran mi guía para encontrar mi camino en el planeta Tierra. Hay puntos en el planeta Tierra que son altamente magnéticos. Pero son los niveles de magnetismo, las leyendas de dioses celestiales y los recientes avistamientos de ovnis prueba de que aquí existe un portal. ¿Y habrá otros lugares que ofrezcan evidencia física más directa? A 1.300 kilómetros al sureste de Lima, Perú, cerca de las orillas del lago Titicaca, hay un lugar que ha dejado perplejos a visitantes de todo el mundo. Los chamanes todavía van allá a hacer sus rituales y ofrecer sus oraciones en la pared de roca de este altiplano, como lo han hecho generación tras generación. Es conocido como Puerta de Ayumarca o Puerta de los Dioses. Cuando la ves, te desconciertas. Porque ahí tienes una entrada gigante, tallada en roca sólida y parece una puerta, pero no va a ninguna parte. Literalmente está en el medio de la nada a 4.200 metros de altura. Sin embargo, a esa roca, así como se ve, le tallaron un rectángulo gigante. Lo cortaron de la roca y en el centro de ese rectángulo, en el pie de la roca, hay algo que parece una puerta. De hecho, los peruanos se refieren a eso como la Puerta de los Dioses. Pero, ¿por qué harías una puerta que, en realidad, no te lleva a ninguna parte? Tiene que haber una manera de pasar por esa puerta.
Según la leyenda inca, el primer rey sacerdote, Amaru Meru, viajó a través del portal con el uso de un objeto especial para activar la entrada, convirtiendo la piedra sólida en lo que se conoce como una puerta estelar. Según la leyenda, esa puerta estelar era activada con la ayuda de un disco de oro. Y ese disco de oro cayó del cielo. El cuento dice que el primer rey sacerdote de los incas llevó un disco de oro a la puerta de los dioses, lo metió en un hueco especial y esa puerta interdimensional se abrió. Él la atravesó y no volvieron a verlo nunca más. Los chamanes que lo vieron, que presenciaron todo el asunto y que lo reportaron, dijeron básicamente que eso fue exactamente lo que pasó. Los arqueólogos que han examinado la Puerta de los Dioses han descubierto una pequeña depresión circular en el centro de la entrada. Algunos han especulado que quizá esa depresión es donde colocaban el disco de oro. Parece algo que salió de una película. Se dice que este artefacto era de oro y tenía varios objetos preciosos, y quien lo tuviera podía acercarse a ese lugar y de alguna manera operarlo. Entonces tendría contacto con los dioses, o los dioses harían contacto con él. Y a todos nos hacen creer que es una coincidencia, que no es más que una fantasía. Mentiras. Algo pasó y, en el caso de la puerta estelar, es posible que ese disco solar tuviera algún tipo de conexión extraterrestre y que fuera un artefacto tecnológico que se utilizaba para viajar. Eso podría significar coger físicamente a una persona y llevarla a una dimensión oculta para regresarla. O podría significar viajar entre la Tierra y otro lugar del universo a través de la puerta estelar. Según la leyenda local, esos reyes sacerdotes, conocidos como hermanos del espacio, vinieron de otros mundos. ¿Podrían haber viajado hasta acá a través de la Puerta de los Dioses? Ellos vinieron de otras constelaciones, de otros planetas. En nuestro idioma tenemos una palabra, chacana, que se refiere a algunas constelaciones como la Cruz del Sur, el Cinturón de Orión o las Pléyades. Uno de los miembros del consejo dijo que este es el puente a casa. Así que, en esencia, todas esas manifestaciones tienen que ver con los hermanos del espacio. ¿Pero existirá un artefacto que active esa puerta? Y si así fuera, ¿a dónde llevaría esa puerta? Según los teóricos de los astronautas de la antigüedad, la Puerta de los Dioses es un extremo de un agujero de gusano. Es decir, una especie de portal que conecta bien a otra parte del universo o a otra dimensión. Un agujero de gusano es un modelo teórico de la teoría de la relatividad general. El concepto es que es probable que haya una conexión espacio-tiempo o varias conexiones espacio-tiempo a través de un pequeño canal y que si se hiciera dicho modelo, se obtendría un atajo entre lugares muy distantes del universo. Los agujeros de gusano son un elemento aceptado de la física teórica. Pero, ¿en realidad han existido en algunos de los lugares más misteriosos del mundo? El hombre de la antigüedad trataba de entender la idea de las puertas estelares o de que existían de la misma manera que nosotros tratamos de entender la posibilidad de un agujero de gusano y vemos muchos artefactos y representaciones de alguien atravesando una puerta o algún tipo de fuente de energía, pero el hombre en la antigüedad no entendía la tecnología. Digamos que es una suerte de puerta entre nuestra dimensión y otra diferente. Y lo que
Yo sostengo es que esos extraterrestres que vienen hacia acá, vienen en una especie de nave interdimensional. Pueden viajar por el hiperespacio y venir a nuestro planeta en un segundo. Pero tienen que entrar a nuestro planeta por ciertos puntos y portales. Las dimensiones no están consideradas como algo por lo que se puede viajar. Y si de alguna manera se pudiera viajar por ellas, llegarías a un lugar completamente diferente. ¿Y si un En lo alto de las montañas de Perú, a 1400 kilómetros al norte de la Puerta de los Dioses, hay una imponente planicie de 3 kilómetros. Otra área donde se reporta gran energía magnética. Durante siglos ha sido considerada un lugar poderoso y sagrado entre los incas. Se llama Marcahuasi. Marcahuasi es una región muy bonita de Perú. Se dice que Marcahuasi tiene una energía muy extraña y cuando la gente vaya experimenta situaciones raras. La gente de la localidad dice que es un lugar de brujos, dioses y genios antiguos y lo tratan con extrema veneración. Cuando la gente vaya, reporta un tipo especial de frecuencia y energía. De hecho, experimentan euforia. La mayoría de los geólogos consideran que muchas de las formaciones rocosas en la planicie se originaron naturalmente después de millones de años de erosión y otros procesos naturales. Pero ¿hay más aquí de lo que se ve a primera vista? Algunos consideran que Marcahuasi es un jardín gigante de esculturas lleno de tallas que dejaron civilizaciones antiguas. Esa es una región donde las piedras no son simplemente piedras. Lo que hay ahí es casi un reino mágico de los dioses. La pregunta es entonces, ¿ese es un fenómeno netamente natural o es otra cosa? Podría ser que eso no fuera simplemente una colección de piedras, sino un santuario de monumentos de piedra hechos por gente hace decenas o cientos de miles de años. El investigador Daniel Russo fue el primero en hacer esa afirmación en 1952. A Daniel Russo le mostraron una foto de una cabeza de piedra colosal en lo alto de las montañas de Lima. E hizo una expedición para allá solo para ver la cabeza de piedra, que quedó pasmado cuando descubrió que en esa pequeña meseta había cientos de piedras talladas. Hay quienes creen que las formaciones rocosas representan animales y gente que no era indígena de Sudamérica. En ellas ven figuras como reinas africanas. A Tawaret, la diosa egipcia de la fertilidad, representada como un hipopótamo de pie, un camello y muchas otras. Una formación conocida como Monumento a la Humanidad tiene facciones de lo que parece una cara occidental de un lado y del otro una cara del Medio Oriente. ¿Es en realidad posible que tantas formaciones que aparentemente representan figuras de todo el mundo se encuentren casualmente en una sola planicie? Y si están hechas por el hombre, ¿quién las talló? Las leyendas locales dicen que es uno de los lugares de los dioses gigantes de la antigüedad y que los dioses lo crearon. Es más, cuando los cronistas españoles vinieron a Perú e investigaron las antiguas religiones chamánicas de Perú, contaban que Tiki Viracocha, el dios creador, llegó aparentando amistad con el hombre para caminar a inspeccionar sus tierras y les dio diferentes órdenes, pero había naciones rebeldes que no hacían lo que debían hacer y de inmediato las convirtió en piedra. El nombre Marcahuasi nos da una pista sobre sus orígenes y su misterio. La palabra misma es anterior al Imperio Inca. El académico e investigador de Marcahuasi, Daniel Russo, creía que el nombre significaba casa de dos plantas y se refería al extraño complejo de edificaciones ubicadas en el lugar.
Eso nos hace preguntarnos lo que académicos y teólogos han estado tratando de entender durante muchos años. ¿Hubo una Atlántida o una civilización perdida? Marcahuasi vuelve a poner esa pregunta en la palestra. ¿Será eso posible? ¿Hubo culturas que nos visitaron hace miles de años que quedaron fuera de los libros de la historia? Según Daniel Russo, la civilización antigua que creó Marcahuasi era una gente conocida como Masma. Y supuestamente, Perú no era su única casa. Los Masma eran una civilización muy avanzada y muy antigua, si queremos llamarla así, que aparentemente era globalizada y viajaba por todo el mundo en un periodo muy antiguo. Russo pasó gran parte de su tiempo viajando por el mundo buscando pruebas de su existencia y creyó que las había encontrado en Marcahuasi. De hecho, de muchas maneras, él veía a Marcahuasi como un enorme jardín de esculturas que los Masma hicieron ahí. Si hubiera existido una comunidad internacional, ¿qué pasó con ella? ¿Fue, como algunos creen, arrastrada en el gran diluvio descrito en la Biblia? Es interesante que se encuentren a 3.600 metros de altura, porque eso significa, en cierto modo, que la civilización vino de arriba hacia abajo a medida que descendió el nivel del agua del diluvio. Parece que lo primero que hicieron cuando el arca de Noé aterrizó en Marcahuasi fue tomar nota de todos los animales que habían recogido. Eso es, si crees, el cuento de salvar lo que quedaba de la humanidad y del reino animal. Si son esculturas de verdad o incluso formaciones naturales retocadas, son tan viejas geológicamente que lo único que podemos hacer es aceptar algunas de las especulaciones de gente como Daniel Russo. Es decir, que lo hizo una muy antigua civilización. Quizá había dioses en la antigüedad. Quizá hubo una raza de seres de naturaleza superior que vino hacia acá hace mucho tiempo, que ayudó a la humanidad y ha estado supervisando su trabajo. Yo creo que trataron de dejar constancia de sus creencias, de su civilización, de algo que pudieran legar a generaciones futuras. A lo mejor se dieron cuenta de que no iban a durar para siempre y quisieron dejar su huella, algún tipo de registro e incluso algún tipo de advertencia para generaciones futuras. Si esa raza avanzada que viajaba por todo el mundo existió a principios de la historia, ¿de dónde vino? Según el escritor George Hunt Williamson, el primero que popularizó a Marcahuasi en su libro de 1959, Road in the Sky, Marcahuasi era un bosque sagrado, donde seres extraterrestres se encontraban para planificar el futuro. Y muchos investigadores del fenómeno OVNI creen que hasta el sol de hoy siguen regresando. La meseta tiene una plétora de avistamientos de ovnis, de visitantes ultradimensionales. Es un lugar extraordinario. Lo que probablemente es la fotografía más famosa de un ovni en Perú fue tomada cerca de Marcahuasi en los años 70 por un hombre de negocios que iba subiendo por el sendero de Marcahuasi. Cuando dio vuelta y miró hacia el valle que estaba abajo, vio un disco plateado a plena luz del día que volaba valle arriba. Pero ¿hay en realidad tipos especiales de energía fluyendo alrededor de Marcahuasi que apenas estamos empezando a entender? Y si así fuera, ¿han estado atrayendo a visitantes durante miles de años, como se ha reportado en algunos de los otros lugares misteriosos del mundo? Yo sospecho que los extraterrestres se inclinan más a venir a estos lugares energéticos no solo porque harían que su tecnología funcione mejor, sino porque su cuerpo vibraría a una frecuencia más apropiada para el universo o el mundo donde viven. Yo he analizado diversos estudios y he hecho mis propios estudios y creo que hay algo inherente a esos lugares que puede ser una anomalía electromagnética o geomagnética. En algunos lugares hay diferentes tipos de piedra, diferentes tipos de estructuras cristalinas. Quizás hay agua corriendo bajo la tierra que conduce corrientes eléctricas, así que yo creo que hay muchas posibilidades, pero en realidad no entendemos lo que ocurre ahí.
¿Hay alguna razón por la que esos llamados portales espaciales interdimensionales aparecen supuestamente en ciertos lugares de nuestro planeta? ¿Hay, como algunos sugieren, un patrón para su ubicación? ¿Y qué evidencia existe que demuestre que nuestros antiguos ancestros conocían el código? Según los teóricos de los astronautas de la antigüedad, los misteriosos lugares cargados de energía alrededor del mundo no están ubicados al azar. Están conectados por lo que llaman la cuadrícula del mundo, un patrón geométrico de energía que entrecruza el mundo. Nuestro planeta está cubierto por una red de energías sutiles e invisibles que nos rodea. Pero en algunos lugares del planeta, esas energías se unen y crean poderosas áreas de vórtices y en cierto sentido, esa energía es más fuerte y más útil en esos lugares que en cualquier otra parte de la Tierra. La teoría de la cuadrícula del mundo es un concepto según el cual todos esos lugares sagrados alrededor del mundo están conectados en una suerte de cuadrícula matemática, de cuadrícula geométrica, que tuvo su origen cuando entendíamos la relación armónica entre la naturaleza y la geometría, la ciencia y la matemática. Es bien sabido que los aborígenes de Australia siguen esas huellas mientras caminan por el desierto. Ellos dicen que pueden ver esas líneas en el suelo. Los chinos también creen que pueden ver y seguir las líneas del dragón. Es más, la popular práctica china del Feng Shui consiste en usar esas líneas de energía que van y vienen a través de la Tierra. La excepcional relación entre formas geométricas y determinados lugares en la Tierra se extiende en el pasado hasta la escuela pitagórica de pensamiento en la antigua Grecia. Uno de los famosos filósofos pitagóricos de la antigua Grecia, Platón, decía que la Tierra era como un dodecaedro geométrico, es decir, como una bola unida en varias formas geométricas. Y la escuela pitagórica dice, básicamente, que la geometría y las diversas formas geométricas son lo que constituyen toda la materia, incluso la Tierra. Otro extraño misterio rodea la aparente concentración de avistamientos de ovnis a lo largo de la cuadrícula del mundo. Antes de su muerte en 1992, el investigador francés del fenómeno ovni, Aimé Michel, hizo un mapa de todos los reportes de supuestos avistamientos de ovnis desde el incidente de Roswell en 1947. Cuando hizo el mapa, descubrió que eran específicos, que iban en línea. Entonces empezó a hacer el mapa de esas líneas y descubrió que no estaban hechas al azar, sino que de hecho estaban relacionadas con algunos grados de ciertas latitudes, y que había una ciencia donde se vieron los ovnis. Los teóricos de los astronautas de la antigüedad creen que la concentración de niveles de energía y los avistamientos de ovnis no es una casualidad. Ellos sostienen que seres de otros mundos visitaron a nuestros ancestros y les hablaron de los poderes especiales que había en esos lugares. Dicen que después le enseñaron a la gente de la antigüedad a construir estructuras increíbles para magnificar esos poderes naturales. Esa es una teoría conocida como geomancia. De hecho, construyendo pirámides, levantando piedras y haciendo obeliscos y cosas así, podemos trabajar con el campo natural de energía alrededor de la Tierra. Y así como se le hace acupuntura al cuerpo humano, se le puede hacer a la Tierra. Y poniendo ciertas estructuras en determinados lugares de la Tierra, se pueden acentuar esas energías. En Europa existen líneas a veces de kilómetros de largo desde la antigüedad. En Europa se llaman líneas ley. Todos los lugares de la antigüedad están unidos. Las líneas ley van desde Inglaterra hasta Italia, pasando por Francia,
en línea recta. El aspecto fascinante de todo esto es que muchos de los pueblos que están en esa línea comparten la raíz de su nombre con unos 20 o unos 30 pueblos más. Cada punto que está en una línea es un importante punto arqueológico y cada punto tiene la misma palabra en su núcleo y la palabra es siempre estrella. Es absolutamente fascinante y no es una coincidencia. La gente de la Edad de Piedra no puso sus lugares sagrados en una línea por casualidad. Alguien se lo ordenó. Usen la palabra estrella para el nombre de su aldea. Para siempre, no lo cambien. Así que la pregunta es, ¿estos tipos son los extraterrestres? ¿O es posible que de hecho seamos nosotros los extraterrestres? ¿Que no somos de aquí? ¿Que los extraterrestres son una versión más antigua de la humanidad que está cuidando a una versión más joven a quien le dejarán el planeta? La idea era que las generaciones en un futuro lejano pasaran apuros por esos artefactos y esas indicaciones y tuvieran que empezar a hacer preguntas. Esa es la situación que tenemos hoy. Lo más importante que pueden decirnos esos lugares sobre nuestro pasado es que es mucho más complejo que lo que nos enseñan en la escuela. Hasta que futuros científicos resuelvan los extraños problemas que rodean ciertos lugares en la Tierra, seguiremos con preguntas pendientes. ¿Podrían ser esos lugares en realidad portales o entradas a agujeros de gusano? ¿Se transportaban los extraterrestres a la Tierra usando campos electromagnéticos especiales que hay en esos misteriosos lugares? ¿Y se habrán perdido para la historia los secretos conocidos por civilizaciones antiguas? O podría significar viajar entre la Tierra y otro lugar del universo a través de la puerta estelar. Según la leyenda local, esos reyes sacerdotes, conocidos como hermanos del espacio, vinieron de otros mundos. ¿Podrían haber viajado hasta acá a través de la puerta de los dioses? Ellos vinieron de otras constelaciones, de otros planetas. En nuestro idioma tenemos una palabra, chacana, que se refiere a algunas constelaciones como la Cruz del Sur, el Cinturón de Orión o las Pléyades. Uno de los miembros del consejo dijo que este es el puente a casa. Así que, en esencia, todas esas manifestaciones tienen que ver con los hermanos del espacio. ¿Pero existirá un artefacto que active esa puerta? Y si así fuera, ¿a dónde llevaría esa puerta? Según los teóricos de los astronautas de la antigüedad, la puerta de los dioses es un extremo de un agujero de gusano. Es decir, una especie de portal que conecta bien a otra parte del universo o a otra dimensión. Un agujero de gusano es un modelo teórico de la teoría de la relatividad general. El concepto es que es probable que haya una conexión espacio-tiempo o varias conexiones espacio-tiempo a través de un pequeño canal y que si se hiciera dicho modelo, se obtendría un atajo entre lugares muy distantes del universo. Los agujeros de gusano son un elemento aceptado de la física teórica. Pero, ¿en realidad han existido en algunos de los lugares más misteriosos del mundo? El hombre de la antigüedad trataba de entender la idea de las puertas estelares o de que existían de la misma manera que nosotros tratamos de entender la posibilidad de un agujero de gusano y vemos muchos artefactos y representaciones de alguien atravesando una puerta o algún tipo de fuente de energía, pero el hombre en la antigüedad no entendía la tecnología. Digamos que es una suerte de puerta entre nuestra dimensión y otra diferente. Y lo que yo sostengo es que esos extraterrestres que vienen hacia acá vienen en una especie de nave interdimensional. Pueden viajar por el hiperespacio y venir a nuestro planeta en un segundo. Pero tienen que entrar a nuestro planeta por ciertos puntos y portales.
Las dimensiones no están consideradas como algo que ayudó a la humanidad y ha estado supervisando su trabajo. Yo creo que trataron de dejar constancia de sus creencias, de su civilización, de algo que pudieran legar a generaciones futuras. A lo mejor se dieron cuenta de que no iban a durar para siempre y quisieron dejar su huella, algún tipo de registro e incluso algún tipo de advertencia para generaciones futuras. Si esa raza avanzada que viajaba por todo el mundo existió a principios de la historia, ¿de dónde vino? Según el escritor George Hunt Williamson, el primero que popularizó a Marcahuasi en su libro de 1959, Road in the Sky, Marcahuasi era un bosque sagrado, donde seres extraterrestres se encontraban para planificar el futuro. Y muchos investigadores del fenómeno ovni creen que hasta el sol de hoy siguen regresando. La meseta tiene una plétora de avistamientos de ovnis, de visitantes ultradimensionales. Es un lugar extraordinario. Lo que probablemente es la fotografía más famosa de un ovni en Perú fue tomada cerca de Marcahuasi en los años 70 por un hombre de negocios que iba subiendo por el sendero de Marcahuasi. Cuando dio vuelta y miró hacia el valle que estaba abajo, vio un disco plateado a plena luz del día que volaba valle arriba. Pero ¿hay en realidad tipos especiales de energía fluyendo alrededor de Marcahuasi que apenas estamos empezando a entender? Y si así fuera, ¿han estado atrayendo a visitantes durante miles de años, como se ha reportado en algunos de los otros lugares misteriosos del mundo? Yo sospecho que los extraterrestres se inclinan más a venir a estos lugares energéticos no solo porque harían que su tecnología funcione mejor, sino porque su cuerpo vibraría a una frecuencia más apropiada para el universo o el mundo donde viven. Yo he analizado diversos estudios y he hecho mis propios estudios y creo que hay algo inherente a esos lugares que puede ser una anomalía electromagnética o geomagnética. En algunos lugares hay diferentes tipos de piedra, diferentes tipos de estructuras cristalinas. Quizás hay agua corriendo bajo la tierra que conduce corrientes eléctricas, así que yo creo que hay muchas posibilidades, pero en realidad no entendemos lo que ocurre ahí. ¿Hay alguna razón por la que esos llamados portales espaciales interdimensionales aparecen supuestamente en ciertos lugares de nuestro planeta? ¿Hay, como algunos sugieren, un patrón para su ubicación? ¿Y qué evidencia existe que demuestre que nuestros antiguos ancestros conocían el código? ¿De otros mundos durante miles de años? Un extraterrestre que viniera hace 10.000 años podría haber usado los puntos magnéticos de la Tierra como señales de ubicación. Tienen que usar ciertas entradas y portales para nuestro planeta. ¿Hay un patrón que lleva hacia donde están ubicados esos puntos? Alguien se lo ordenó. Usen la palabra estrella para el nombre de su aldea. Para siempre, no la cambien. Millones de personas alrededor del mundo creen que nos han visitado seres extraterrestres en el pasado. Y si fuera verdad, ¿los extraterrestres de la antigüedad ayudaron a darle forma a nuestro mundo? Y si así fuera, ¿se concentraron alrededor de lugares específicos? ¿Podría un mejor entendimiento de las visitas de los extraterrestres de la antigüedad revelar los secretos subyacentes de algunos de los lugares más misteriosos del mundo? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán? Lugares misteriosos. Quizá el más famoso o el más infame de todos los lugares misteriosos del mundo es el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, esta extensión de océano que cubre más de 1.294.000 metros cuadrados entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas ha desconcertado a científicos, marineros experimentados e incluso a investigadores militares. Aviones que desaparecen,
avistamientos de varios tipos de luces extrañas, un montón de cosas raras, todo aglomerado en esa estrecha esquina del Atlántico. Barcos que aparecen completamente vacíos, sin señales de lucha, y sin embargo la tripulación se desvaneció. Eso es algo muy real. Existen en los registros y de pronto desaparecen con buen tiempo. Para mí eso no es un fenómeno sobrenatural, es un misterio. ¿Qué hizo que barcos y aviones desaparecieran sin dejar rastros? ¿Por qué han dejado de funcionar o cambian de curso solos equipos aeronáuticos y náuticos? Registros históricos de embarcaciones muestran que los misterios del Triángulo de las Bermudas son mucho más antiguos de lo que mucha gente cree. Desde los primeros días de exploraciones oceánicas, los marineros han visto cosas extrañas. La concepción del Triángulo de las Bermudas empezó con Cristóbal Colón porque él era un navegante muy esotérico. ¿Era eso posible? ¿Hubo culturas que nos visitaron hace miles de años que quedaron fuera de los libros de la historia? Según Daniel Russo, la civilización antigua que creó Marcahuasi era una gente conocida como Masma. Y supuestamente, Perú no era su única casa. Los Masma eran una civilización muy avanzada y muy antigua, si queremos llamarla así, que aparentemente era globalizada y viajaba por todo el mundo en un período muy antiguo. Russo pasó gran parte de su tiempo viajando por el mundo buscando pruebas de su existencia y creyó que las había encontrado en Marcahuasi. De hecho, de muchas maneras, él veía a Marcahuasi como un enorme jardín de esculturas que los Masma hicieron ahí. Si hubiera existido una comunidad internacional, ¿qué pasó con ella? ¿Fue, como algunos creen, arrastrada en el gran diluvio descrito en la Biblia? Es interesante que se encuentren a 3.600 metros de altura, porque eso significa, en cierto modo, que la civilización vino de arriba hacia abajo a medida que descendió el nivel del agua del diluvio. Parece que lo primero que hicieron cuando el arca de Noé aterrizó en Marcahuasi fue tomar nota de todos los animales que habían recogido. Eso es, si crees el cuento, de salvar lo que quedaba de la humanidad y del reino animal. Si son esculturas de verdad o incluso formaciones naturales retocadas, son tan viejas geológicamente que lo único que podemos hacer es aceptar algunas de las especulaciones de gente como Daniel Russo. Es decir, que lo hizo una muy antigua civilización. Quizá había dioses en la antigüedad. Quizá hubo una raza de seres de naturaleza superior que vino hacia acá hace mucho tiempo, que ayudó a la humanidad y ha estado supervisando su trabajo. Yo creo que trataron de dejar constancia de sus creencias, de su civilización, de algo que pudieran legar a generaciones futuras. A lo mejor se dieron cuenta de que no iban a durar para siempre y quisieron dejar su huella, algún tipo de registro e incluso algún tipo de advertencia para generaciones futuras. Si esa raza avanzada que viajaba por todo el mundo existió a principios de la historia, ¿de dónde vino? Según el escritor George Hunt Williamson, el primero que popularizó a Marcahuasi en su libro de 1959, Road in the Sky, ¿de alguna manera esas dos culturas estuvieran intercambiando información? Están separadas por miles de kilómetros, pero ambas culturas, la Anasazi en el norte y los mesoamericanos en el sur, hallaron la zona del silencio y lo usaron como lugar de encuentro entre sus dos culturas. Como te imaginarás, si estudias las estrellas en la noche y graficas las constelaciones, obviamente una de las cosas que vas a ver son meteoritos relampagueando en el cielo. Si tus respuestas vienen del cielo, es probable que siguieras los meteoritos a ver dónde caen. Según la teoría, puede que hayan encontrado lo que buscaban en la zona del silencio. Pero, ¿qué otras conexiones existen entre esas dos culturas? ¿Serán de origen extraterrestre?
Si revisamos las antiguas creencias de los Anasazi, los mesoamericanos del sur, sabremos que creían enormemente en la gente del cielo, en los visitantes del cielo. Si esos visitantes venían del cielo, ¿quiénes eran? Hay similitud entre los seres que reportan como altos, de piel pálida, cabello blanco, y muchas de las descripciones suramericanas de sus dioses que no son indígenas y no se parecen a la gente de piel y cabello oscuros que se encuentran en esa región. Según la leyenda, los así llamados visitantes del cielo se hicieron conocer por la gente de la antigüedad. ¿Es posible que aún hoy se hagan conocer? Hay una cantidad de reportes de ovnis en la zona del silencio. Tal vez el reporte más popular y prominente vino del pueblo de Ceballos. Una tarde a finales del verano, unos habitantes del pueblo vieron en el cielo un objeto suspendido en el aire en las afueras del pueblo y que medía 100 metros de ancho y que tenía luces multicolores intermitentes. No estaba haciendo nada, simplemente estaba en el desierto, suspendido en el aire y después de un rato se fue en dirección de la zona del silencio. Yo también creo que puede haber una relación entre lo que está pasando hoy, la gran actividad existentes de ovnis y los reportes. Vórtice quizás es un portal interdimensional y no podemos explicarlo, pero en esa área está pasando algo inusual. ¿Podrían los extraterrestres identificar esas diferencias magnéticas? ¿Serían de algún uso para los visitantes de la antigüedad? Si yo fuera un extraterrestre que viniera para acá hace 10.000 años, es obvio que en esa época no encontraría mapas de carreteras. Sin embargo, podría usar los puntos con anomalías magnéticas del planeta Tierra como señales de ubicación para cuando regresara, esas señales fueran mi guía. Naturales. Pero ¿hay más aquí de lo que se ve a primera vista? Algunos consideran que Marcahuasi es un jardín gigante de esculturas lleno de tallas que dejaron civilizaciones antiguas. Esa es una región donde las piedras no son simplemente piedras. Lo que hay ahí es casi un reino mágico de los dioses. La pregunta es entonces, ¿ese es un fenómeno netamente natural o es otra cosa? Podría ser que eso no fuera simplemente una colección de piedras, sino un santuario de monumentos de piedra hechos por gente hace decenas o cientos de miles de años. El investigador Daniel Russo fue el primero en hacer esa afirmación en 1952. A Daniel Russo le mostraron una foto de una cabeza de piedra colosal en lo alto de las montañas de Lima. E hizo una expedición para allá solo para ver la cabeza de piedra, que quedó pasmado cuando descubrió que en esa pequeña meseta había cientos de piedras talladas. Hay quienes creen que las formaciones rocosas representan animales y gente que no era indígena de Sudamérica. En ellas ven figuras como reinas africanas. A Tawaret, la diosa egipcia de la fertilidad, representada como un hipopótamo de pie, un camello y muchas otras. Una formación conocida como Monumento a la Humanidad tiene facciones de lo que parece una cara occidental de un lado y del otro una cara del Medio Oriente. ¿Es en realidad posible que tantas formaciones que aparentemente representan figuras de todo el mundo se encuentren casualmente en una sola planicie? Y si están hechas por el hombre, ¿quién las talló? Las leyendas locales dicen que es uno de los lugares de los dioses gigantes de la antigüedad y que los dioses lo crearon. Es más, cuando los cronistas españoles vinieron a Perú e investigaron las antiguas religiones chamánicas de Perú, contaban que Tiki Viracocha, el dios creador, llegó aparentando amistad con el hombre para caminar a inspeccionar sus tierras y les dio diferentes órdenes, pero había naciones rebeldes que no hacían lo que debían hacer y de inmediato las convirtió en piedra.
El nombre Marcahuasi nos da una pista sobre sus orígenes y su misterio. La palabra misma es anterior al Imperio Inca. El académico... Los famosos filósofos pitagóricos de la antigua Grecia, Platón, decía que la Tierra era como un dodecaedro geométrico, es decir, como una bola unida en varias formas geométricas. Y la escuela pitagórica dice, básicamente, que la geometría y las diversas formas geométricas son lo que constituyen toda la materia, incluso la Tierra. Otro extraño misterio rodea la aparente concentración de avistamientos de ovnis a lo largo de la cuadrícula del mundo. Antes de su muerte en 1992, el investigador francés del fenómeno ovni, Aimé Michel, hizo un mapa de todos los reportes de supuestos avistamientos de ovnis desde el incidente de Roswell en 1947. Cuando hizo el mapa, descubrió que eran específicos, que iban en línea. Entonces empezó a hacer el mapa de esas líneas y descubrió que no estaban hechas al azar, sino que de hecho estaban relacionadas con algunos grados de ciertas latitudes, y que había una ciencia donde se vieron los ovnis. Los teóricos de los astronautas de la antigüedad creen que la concentración de niveles de energía y los avistamientos de ovnis no es una casualidad. Ellos sostienen que seres de otros mundos visitaron a nuestros ancestros y les hablaron de los poderes especiales que había en esos lugares. Dicen que después le enseñaron a la gente de la antigüedad a construir estructuras increíbles para magnificar esos poderes naturales. Esa es una teoría conocida como geomancia. De hecho, construyendo pirámides, levantando piedras y haciendo obeliscos y cosas así, podemos trabajar con el campo natural de energía alrededor de la Tierra. Y así como se le hace acupuntura al cuerpo humano, se le puede hacer a la Tierra. Y poniendo ciertas estructuras en determinados lugares de la Tierra, se pueden acentuar esas energías. En Europa existen líneas a veces de kilómetros de largo desde la antigüedad. En Europa se llaman líneas ley. Todos los lugares de la antigüedad están unidos. Las líneas ley van desde Inglaterra hasta Italia, pasando por Francia, en línea recta. El aspecto fascinante de todo esto es que muchos de los pueblos que están en esa línea comparten la raíz de su nombre con unos 20 o unos 30 pueblos más. Estelares, o de que existían de la misma manera que nosotros tratamos de entender la posibilidad de un agujero de gusano, y vemos muchos artefactos y representaciones de alguien atravesando una puerta o algún tipo de fuente de energía, pero el hombre en la antigüedad no entendía la tecnología. Digamos que es una suerte de puerta entre nuestra dimensión y otra diferente. Y lo que yo sostengo es que esos extraterrestres que vienen hacia acá, vienen en una especie de nave interdimensional. Pueden viajar por el hiperespacio y venir a nuestro planeta en un segundo. Pero tienen que entrar a nuestro planeta por ciertos puntos y portales. Las dimensiones no están consideradas como algo por lo que se puede viajar. Y si de alguna manera se pudiera viajar por ellas, llegarías a un lugar completamente diferente. ¿Y si un En lo alto de las montañas de Perú, a 1400 kilómetros al norte de la Puerta de los Dioses, hay una imponente planicie de 3 kilómetros. Otra área donde se reporta gran energía magnética. Durante siglos ha sido considerada un lugar poderoso y sagrado entre los incas. Se llama Marcahuasi. Marcahuasi es una región muy bonita de Perú. Se dice que Marcahuasi tiene una energía muy extraña. Y cuando la gente vaya, experimenta situaciones raras.
La gente de la localidad dice que es un lugar de brujos, dioses y genios antiguos, y lo tratan con extrema veneración. Cuando la gente va allá, reporta un tipo especial de frecuencia y energía. De hecho, experimentan euforia. La mayoría de los geólogos consideran que muchas de las formaciones rocosas en la planicie se originaron naturalmente después de millones de años de erosión y otros procesos naturales. Pero ¿hay más aquí de lo que se ve a primera vista? Algunos consideran que Marcahuasi es un jardín gigante de esculturas lleno de tallas que dejaron civilizaciones antiguas. Esa es una región donde las piedras no son simplemente piedras. Lo que hay ahí es casi un reino mágico de los dioses. La pregunta es entonces, ¿ese es un fenómeno netamente natural o es otra cosa? Podría ser que eso no fuera simplemente una colección de piedras, sino un santuario de monumentos de piedra hechos por gente hace decenas o cientos de miles de años. El investigador naturales. Pero ¿hay más aquí de lo que se ve a primera vista? Algunos consideran que Marcahuasi es un jardín gigante de esculturas lleno de tallas que dejaron civilizaciones antiguas. Esa es una región donde las piedras no son simplemente piedras. Lo que hay ahí es casi un reino mágico de los dioses. La pregunta es entonces, ¿ese es un fenómeno netamente natural o es otra cosa? Podría ser que eso no fuera simplemente una colección de piedras, sino un santuario de monumentos de piedra hechos por gente hace decenas o cientos de miles de años. El investigador Daniel Russo fue el primero en hacer esa afirmación en 1952. A Daniel Russo le mostraron una foto de una cabeza de piedra colosal en lo alto de las montañas de Lima. E hizo una expedición para allá solo para ver la cabeza de piedra, que quedó pasmado cuando descubrió que en esa pequeña meseta había cientos de piedras talladas. Hay quienes creen que las formaciones rocosas representan animales y gente que no era indígena de Sudamérica. En ellas ven figuras como reinas africanas. A Tawaret, la diosa egipcia de la fertilidad, representada como un hipopótamo de pie. Un camello y muchas otras. Una formación conocida como Monumento a la Humanidad tiene facciones de lo que parece una cara occidental de un lado y del otro una cara del Medio Oriente. ¿Es en realidad posible que tantas formaciones que aparentemente representan figuras de todo el mundo se encuentren casualmente en una sola planicie? Y si están hechas por el hombre, ¿quién las talló? Las leyendas locales dicen que es uno de los lugares de los dioses gigantes de la antigüedad y que los dioses lo crearon. Es más, cuando los cronistas españoles vinieron a Perú e investigaron las antiguas religiones chamánicas de Perú, contaban que Tiki Viracocha, el dios creador, llegó aparentando amistad con el hombre para caminar a inspeccionar sus tierras y les dio diferentes órdenes, pero había naciones rebeldes que no hacían lo que debían hacer y de inmediato las convirtió en piedra. El nombre Marcahuasi nos da una pista sobre sus orígenes y su misterio. La palabra misma es anterior al Imperio Inca. El académico es el cuento de salvar lo que quedaba de la humanidad y del reino animal. Si son esculturas de verdad o incluso formaciones naturales retocadas, son tan viejas geológicamente que lo único que podemos hacer es aceptar algunas de las especulaciones de gente como Daniel Russo, es decir, que lo hizo una muy antigua civilización. Quizá había dioses en la antigüedad, quizá hubo una raza de seres de naturaleza superior que vino hacia acá hace mucho tiempo, que ayudó a la humanidad y ha estado supervisando su trabajo.
Yo creo que trataron de dejar constancia de sus creencias, de su civilización, de algo que pudieran legar a generaciones futuras. A lo mejor se dieron cuenta de que no iban a durar para siempre y quisieron dejar su huella, algún tipo de registro e incluso algún tipo de advertencia para generaciones futuras. Si esa raza avanzada que viajaba por todo el mundo existió a principios de la historia, ¿de dónde vino? Según el escritor George Hunt Williamson, el primero que popularizó a Marcahuasi en su libro de 1959, Road in the Sky, Marcahuasi era un bosque sagrado, donde seres extraterrestres se encontraban para planificar el futuro. Y muchos investigadores del fenómeno OVNI creen que hasta el sol de hoy siguen regresando. La meseta tiene una plétora de avistamientos de ovnis, de visitantes ultradimensionales. Es un lugar extraordinario. Lo que probablemente es la fotografía más famosa de un ovni en Perú fue tomada cerca de Marcahuasi en los años 70 por un hombre de negocios que iba subiendo por el sendero de Marcahuasi. Cuando dio vuelta y miró hacia el valle que estaba abajo, vio un disco plateado a plena luz del día que volaba valle arriba. Pero ¿hay en realidad tipos especiales de energía fluyendo alrededor de Marcahuasi que apenas estamos empezando a entender? Y si así fuera, ¿han estado atrayendo a visitantes durante miles de años, como se ha reportado en algunos de los otros lugares misteriosos del mundo? Yo sospecho que los extraterrestres se inclinan más a venir a estos lugares energéticos no solo porque harían que su tecnología funcione mejor, sino porque su cuerpo vibraría a una frecuencia más apropiada para el universo o el mundo donde viven. Yo he analizado diversos estudios y he hecho mis propios estudios y creo que hay algo inherente a esos lugares que puede ser una anomalía electromagnética o geomagnética.